La televisión colombiana dio al mundo personajes inolvidables, historias que mantuvieron a generaciones enteras frente a la pantalla y rostros que quedaron para siempre en la memoria de quienes los vieron actuar. Pero, detrás de las cámaras, algunas de esas historias terminaron de una forma que nadie podría imaginar. Muertes en accidentes de tráfico, enfermedades crueles, asesinatos brutales y finales silenciosos que el gran público nunca supo cómo ocurrieron realmente. Hoy vamos a hablar sobre los 11 actores colombianos con el final más trágico de la historia. Nombres que marcaron la televisión y el cine de su país y que se fueron demasiado pronto, de formas que aún causan dolor y asombro. Si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video como este. Número 1. Jaime Saldarriaga. Jaime Saldarriaga nació en Medellín en 1956. Hijo del actor José Saldarriaga y hermano del guionista Ricardo Saldarriaga, creció rodeado de arte, historias y el mundo de la televisión. Desde muy joven todo indicaba que seguiría el mismo camino. En la década de 1970 dio sus primeros pasos como actor, participando en producciones como Manuelita Sáenz y Lejos del Nido. Eran papeles pequeños, pero suficientes para demostrar su talento frente a las cámaras. En los años 80, su nombre empezó a sonar con más fuerza entre productores y directores. Participó en series como El Virrey Solís, La Tregua, El Cazador Nocturno, El Hombre de Negro, La Abuela y Casabrava. Con cada nuevo proyecto, su presencia crecía y su rostro se hacía cada vez más familiar para el público colombiano. El gran salto llegó en 1985, cuando protagonizó la telenovela El Siete Mujeres, interpretando a Emilio Góngora, un hombre seductor, egoísta y lleno de conflictos. Jaime conquistó tanto a la audiencia como a la crítica. El personaje era polémico, pero también carismático, y rápidamente se convirtió en uno de los más comentados de la televisión de la época. Con apenas 30 años, vivía el mejor momento de su carrera. La fama le trajo dinero, reconocimiento y una vida intensa. Sus noches estaban llenas de fiestas, invitaciones y admiradoras que se acercaban sin dificultad. Jaime parecía disfrutarlo todo, como si el tiempo nunca fuera a acabarse. Fue en ese ritmo que el viernes 10 de abril de 1986 viajó a Barranquilla acompañado del empresario Víctor Corredor. Esa noche salieron con un grupo de amigas a la discoteca Shadow. El ambiente era animado, lleno de música y movimiento, como tantas otras noches que Jaime ya había vivido. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, al salir del lugar, todo cambió de manera repentina. 3 hombres bajaron de una camioneta y, armados con metralletas, abrieron fuego sin previo aviso. Jaime Saldarriaga, Víctor Corredor y las 2 mujeres que los acompañaban fueron alcanzados por los disparos. El ataque fue rápido, violento y no dejó oportunidad de escapar. La noticia se difundió rápidamente por todo el país. La muerte de un actor joven, famoso y en ascenso conmocionó a la opinión pública. Al principio surgieron muchas versiones. Se hablaba de celos, de una discusión en la discoteca o incluso de balas perdidas. Sin embargo, con el paso de los días, la verdad comenzó a salir a la luz. Se descubrió que Jaime había sido llevado a una situación peligrosa debido a una mala compañía. Víctor Corredor tenía deudas con un jefe del narcotráfico en La Guajira. Para saldarlas, se ordenó el asesinato. Jaime, sin saberlo, terminó en el lugar equivocado, junto a la persona equivocada. El impacto fue profundo. Colegas, amigos y seguidores lamentaron la pérdida de un talento prometedor. Su carrera, que parecía tener un futuro largo y brillante, fue interrumpida de forma repentina y cruel. La televisión colombiana perdió a uno de sus rostros más destacados en ese momento. Y mientras muchos aún intentaban comprender lo sucedido, una pregunta quedó en el aire. ¿Cuántas otras historias ocultaban finales tan silenciosos como el de Jaime, abriendo la puerta a más destinos trágicos que marcarían para siempre la memoria de la televisión colombiana en una época oscura que apenas comenzaba a revelarse? Número 2. Diego Álvarez. Diego Álvarez fue uno de esos actores que parecían vivir completamente para el arte. Su carrera estuvo marcada por una profunda entrega al teatro y a la televisión.
destacándose como un intérprete versátil capaz de asumir distintos personajes con naturalidad y fuerza. Formó parte de momentos importantes en la historia del teatro colombiano, participando en obras como I Took Panama y La muerte de un viajante, dentro del reconocido Teatro Popular de Bogotá. Sobre el escenario, su presencia era sólida, intensa y difícil de ignorar. En la televisión, su talento también dejó huella. Participó en producciones que se volvieron memorables para el público como Los pecados de Inés de Hinojosa, Amándote y Don Chinche. Su capacidad para adaptarse a distintos géneros lo convirtió en un actor respetado por colegas y admirado por espectadores. Muchos lo consideraban parte de una generación de artistas con una formación profunda, comprometida y cada vez más escasa. Sin embargo, detrás de ese talento y reconocimiento, Diego enfrentaba una lucha silenciosa. Su relación con las drogas comenzó a afectar su vida personal y profesional. Poco a poco el consumo se volvió más intenso, más frecuente, hasta convertirse en una adicción difícil de controlar. Su entorno empezó a notar cambios en su comportamiento, ausencias, momentos de confusión y una creciente dependencia. El deterioro fue tal que incluso llegó a tener problemas con la ley. En algún momento, su adicción lo llevó hasta la cárcel, marcando un punto crítico en su vida. Aún así, parecía haber momentos en los que intentaba retomar el control, volver al camino que lo había llevado al éxito. Pero la lucha interna era constante y desgastante. La noche del 30 de abril de 1993 marcó el final de su historia. En su apartamento, ubicado en el barrio La Macarena, en Bogotá, ocurrió un hecho que hasta hoy sigue rodeado de dudas. Según el informe oficial, Diego cayó desde la ventana de su vivienda, situada en un tercer piso. Su cuerpo presentaba señales de agujas en el antebrazo izquierdo, además de múltiples hematomas en el cráneo. La necropsia, registrada bajo el protocolo 2514-93, confirmó la presencia de sustancias en su organismo, lo que reforzó la versión inicial de que su estado alterado pudo haber influido en lo ocurrido. Las autoridades comenzaron a manejar la hipótesis de suicidio, pero con el paso de los días surgieron elementos que complicaron la historia. Se descubrió una grabación telefónica en la que Diego suplicaba que no le hicieran daño. Esa evidencia cambió el rumbo de la investigación y despertó nuevas sospechas. ¿Había sido realmente un suicidio o alguien más estaba involucrado? Varias personas que se encontraban en su apartamento esa noche fueron detenidas, entre ellas su compañera, Marcela Vázquez, acusada inicialmente de asesinato. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, todos fueron liberados por falta de pruebas concluyentes. La investigación dio un giro inesperado y volvió a señalar el suicidio como la causa más probable. A pesar de los informes y decisiones oficiales, la duda nunca desapareció. La combinación de drogas en su cuerpo, los indicios físicos y la grabación dejaron preguntas sin respuestas claras. La historia quedó marcada por la incertidumbre. Diego Álvarez murió a los 39 años, en un momento en el que su carrera aún tenía mucho por ofrecer. Su talento, reconocido y respetado, quedó opacado por un final trágico y confuso. Y mientras su caso se sumaba a una lista cada vez más inquietante, comenzaba a dibujarse un patrón silencioso que pronto revelaría otra historia igual de impactante. Número 3. Mario Sastre. Mario Augusto Sastre Méndez nació en Bogotá en 1940 y dedicó su vida por completo al arte. Desde muy joven mostró interés por la actuación, lo que lo llevó a formarse fuera de Colombia. Estudió actuación y dirección en países como España, Costa Rica y México, donde adquirió una visión amplia del teatro y desarrolló una técnica sólida que más tarde marcaría su carrera. Al regresar a su país, comenzó a abrirse camino en el mundo artístico. Durante las décadas de 1970, 1980 y 1990, se convirtió en uno de los nombres más respetados del teatro y la televisión colombiana. Su talento no solo se veía en su capacidad de interpretar personajes, sino también en su comprensión profunda de las historias y su habilidad para dirigir. Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó con la producción Un tal Bernabé Bernal. Su interpretación fue tan impactante que el público comenzó a llamarlo por el nombre de su personaje,
En las calles, en los teatros y en cualquier lugar, Mario dejó de ser Mario para convertirse en Bernabé Bernal ante los ojos de la gente. Ese reconocimiento reflejaba el nivel de conexión que lograba con el público. Además de actor, Mario también se destacó como director. Tenía una forma particular de trabajar, cuidando cada detalle y guiando a los actores con paciencia y conocimiento. Su última obra como director fue La zapatera prodigiosa, en 1999, en la que trabajó junto a la actriz Natalia Giraldo. Era un proyecto que demostraba que, incluso después de tantos años, seguía comprometido con el arte y con la creación. El 16 de julio de 1999 parecía ser una noche más dentro de su rutina profesional. Había asistido a un cóctel para celebrar el éxito de la obra Elección y Coronación, en el Teatro de la Carrera, en Bogotá. El ambiente era festivo, lleno de colegas, conversaciones y reconocimiento. Nada hacía pensar que esa sería una de sus últimas apariciones públicas. Horas después, la historia dio un giro inesperado. Su cuerpo fue encontrado sin vida en su apartamento, ubicado en el centro de la ciudad. La noticia se propagó rápidamente, causando sorpresa y tristeza entre quienes lo conocían y admiraban su trabajo. Natalia Giraldo, su colega y amiga, quedó profundamente impactada. Según contó después, recibió una llamada en la madrugada que cambió todo. Le informaron que Mario había sido encontrado muerto. Lo poco que se sabía en ese momento era que tras el cóctel había salido a un bar y había tomado algunos tragos antes de regresar a su casa. A partir de ahí comenzaron las dudas. La causa exacta de su muerte nunca fue aclarada de manera oficial. Surgieron varias hipótesis, pero ninguna logró confirmarse completamente. Una de las versiones más comentadas fue la posibilidad de que hubiera sido víctima de un robo en el que le administraron escopolamina, una sustancia conocida por dejar a las personas vulnerables. Sin embargo, esa teoría nunca pudo comprobarse. Tampoco hubo conclusiones firmes que cerraran el caso. Todo quedó envuelto en incertidumbre, alimentando preguntas que hasta hoy siguen sin respuesta. Mario Sastre murió rodeado de misterio, en un momento en el que aún tenía mucho que aportar al arte colombiano. Su legado en el teatro y la televisión permanece, pero su final dejó una sensación inquietante. Y mientras su historia se sumaba a esta lista de despedidas silenciosas, otra vida marcada por el talento y un destino inesperado comenzaba a tomar forma, dejando claro que detrás del aplauso también podían esconderse sombras difíciles de comprender. Número 4. Liliana Lozano. Liliana Andrea Lozano Garzón nació el 28 de septiembre de 1978 en el Paují, Caquetá. Desde joven destacó por su belleza y carisma, lo que la llevó a participar en concursos importantes. En 1994 fue coronada Reina del Bambuco del Caquetá y un año después obtuvo el título de Reina Nacional del Bambuco, logro que le abrió las puertas al mundo del entretenimiento. Su carrera comenzó como presentadora de programas de concurso, pero pronto dio el salto a la actuación. Participó en varias producciones de televisión como La familia Cheveoni, Infieles Anónimos, Así es la vida, Amor de mis amores y Marido a sueldo. Sin embargo, su papel más recordado fue en Pasión de Gavilanes, donde interpretó a Esperanza, un personaje sencillo pero muy llamativo, que logró trascender fronteras y darle reconocimiento internacional. Liliana era vista como una mujer alegre, cercana y llena de sueños. Su carrera seguía creciendo y todo parecía indicar que su nombre continuaría ganando espacio en la televisión colombiana. Pero su vida dio un giro inesperado en diciembre de 2006, cuando conoció a un hombre que cambiaría su destino. Él se presentó como Daniel Felipe Santamaría, un empresario exitoso con herencia marcada por emociones fuertes y decisiones difíciles. Sin embargo, en diciembre de 2008, la relación llegó a su fin. Liliana decidió tomar distancia, intentando retomar su vida lejos de ese entorno. Poco después, en enero de 2009, ocurrió un hecho que volvió a cruzar sus caminos. Leonidas Vargas fue asesinado en un hospital en Madrid. La noticia impactó profundamente a Fabio,
y Liliana, movida por el cariño que aún sentía, decidió contactarlo nuevamente para brindarle apoyo en medio del dolor. Se reencontraron en una finca en el Valle del Cauca. Lo que parecía un encuentro emocional se convirtió en pocas horas en una pesadilla. Durante la noche, un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar. Ambos fueron sometidos por la fuerza, sin posibilidad de escapar. Según las investigaciones, los atacantes buscaban información relacionada con el dinero y los movimientos del narcotráfico tras la muerte de Leonidas. Para lograrlo, recurrieron a la violencia extrema. Liliana fue víctima de tortura, y según varios reportes, también de agresión, antes de ser asesinada. 2 días después, los cuerpos de Liliana y Fabio fueron encontrados en una zona rural de Pradera, en el Valle del Cauca. Estaban amordazados, seminudos, con señales claras de violencia y heridas de bala. La escena estremeció a todo el país. Coincidencias y peligros invisibles. Y mientras su historia dejaba una huella difícil de borrar, otra vida comenzaba a emerger entre sombras, lista para revelar un nuevo capítulo de silencios. Fama nació el 15 de mayo de 1980 en Medellín. Desde muy joven, mostró una presencia que no pasaba desapercibida. A los 12 años, ya trabajaba como modelo en el departamento de Antioquia, iniciando un camino que rápidamente la llevaría a los medios de comunicación. Con disciplina y carisma, logró abrirse paso en un mundo exigente y competitivo. Más adelante se trasladó a Bogotá, donde estudió publicidad en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Allí combinó su formación académica con su creciente carrera en televisión y modelaje. Su rostro comenzó a hacerse familiar para el público, especialmente cuando participó en la icónica telenovela Yo soy Betty la Fea, donde interpretó a una de las modelos que rodeaban el mundo de la moda dentro de la historia. Su carrera no se detuvo ahí. Lina también se destacó como presentadora. Trabajó en el noticiero CMI Liga, donde estuvo a cargo de la sección de entretenimiento y más adelante se convirtió en una de las figuras visibles de Noticias Caracol. Su estilo cercano, natural y profesional le ganó el cariño de los televidentes. También participó como presentadora del reality Desafío 2007, consolidando aún más su popularidad. Además, fue portada y figura frecuente en revistas como Soho, Don Juan, Cromos y G. Su imagen era sinónimo de elegancia y frescura. Con el tiempo, decidió explorar nuevos espacios y se unió a la radio, participando en el programa La Hora del Regreso de W Radio, donde mostró otra faceta de su personalidad. Pero detrás de esa vida aparentemente exitosa, Lina enfrentaba una realidad muy distinta. Su vida personal atravesaba un momento difícil. La separación de su esposo la había afectado profundamente. A esto se sumó el fracaso de su emprendimiento, una marca de joyas y accesorios llamada Turmalina y Landuran, que tuvo que cerrar tras no obtener los resultados esperados. Estas situaciones fueron acumulándose y afectaron su estado emocional. Lina comenzó a sufrir una depresión severa que impactó su día a día. Aunque seguía siendo vista como una mujer fuerte y exitosa, en su interior la lucha era constante. El día anterior a su muerte, hubo señales que con el tiempo cobraron un significado más profundo. Lina desayunó con sus padres, envió mensajes a amigos cercanos y canceló algunos compromisos. Intentó comunicarse con uno de sus mejores amigos, el presentador Iván Landine, pero no obtuvo respuesta esa noche. Además, no asistió a una cita programada con su psiquiatra, lo que generó preocupación en su entorno. El 22 de abril de 2010, alrededor de las 11 de la mañana, ocurrió la tragedia. Lina se encontraba en el apartamento de sus padres, ubicado en el norte de Bogotá. Desde el baño, en un 6º piso, se lanzó al vacío. La caída fue de aproximadamente 18 metros. Su cuerpo impactó contra una reja del estacionamiento. El golpe fue inmediato y fatal. Un detalle estremecedor marcó ese momento. En su mano llevaba una pequeña estatua de la Virgen, la cual no soltó ningún instante. Tras su muerte, su familia encontró en su diario algunos de sus pensamientos más íntimos. Allí había escrito deseos que mostraban otra parte de su historia. Soñaba con crear un instituto dedicado a ayudar a personas con depresión y también quería estudiar Derecho. Murió a tan solo 23 días de cumplir 30 años. Su partida dejó una profunda tristeza en el país, no solo por lo que fue, sino por lo que aún podía haber sido.
Y mientras su historia evidenciaba las batallas silenciosas que muchas veces se esconden detrás de una sonrisa pública, otro nombre comenzaba a surgir en esta lista, recordando que no todas las tragedias se ven venir y que algunas llegan sin previo aviso, dejando preguntas que siguen resonando en el tiempo. Número 6. Luis Fernando Ardilla Gómez. Luis Fernando Ardilla Gómez nació el 12 de agosto de 1954 en Pereira. Desde joven mostró un fuerte interés por el pensamiento, el arte y la expresión. Antes de terminar sus estudios en filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana, ya había comenzado a actuar en teatro. Su talento lo llevó poco a poco a la televisión, donde logró construir una carrera sólida, combinando su trabajo como actor con la escritura y la dramaturgia. En 1986, participó en una de las producciones más recordadas de la televisión colombiana, Gallito Ramírez, junto a Carlos Vives. Allí interpretó a Papi Juliao, un personaje que se volvió tan popular que incluso apareció en comerciales de la época. Ese papel lo acercó aún más al público, que empezó a reconocerlo con facilidad. A lo largo de los años, participó en numerosas producciones como Mala Hierba, El Bazar de los Miserables, Inseparables, Calamar, Alejo Durán, La Madre, Azúcar, Guajira, Sombra de tu sombra y Pandillas, Guerra y Paz. También fue presentador del programa infantil Pequeños Gigantes, donde mostró una faceta cercana y amable, conectando con audiencias más jóvenes. Su formación no se limitó a la actuación. Estudió psicología y filosofía, se especializó en literatura y también pasó por la Academia de Música y Dramática de Londres. Era un hombre inquieto, siempre en búsqueda de nuevas formas de entender el mundo y el arte. En su vida personal, Luis Fernando mantenía una relación con Carlos Hernández, un joven mucho menor que él. Compartían apartamento y desde fuera parecían llevar una vida tranquila. Sin embargo, lo que ocurría en privado era muy distinto. Carlos Hernández, de apenas 22 años, había comenzado a planear algo oscuro. Movido por la ambición, organizó el asesinato del actor para cobrar un seguro de vida del que era beneficiario. La póliza prometía una suma considerable de dinero en caso de la muerte de Ardila. Para financiar el crimen, utilizó incluso la tarjeta de débito del propio actor. La escena se ejecutó la noche del miércoles 17 de noviembre de 2004. Luis Fernando había asistido a una presentación musical en el Teatro La Baranda, en el barrio Chapinero, en Bogotá. Al salir del lugar, alrededor de las 10:15 de la noche, fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra con la placa cubierta. Sin mediar palabra, dispararon contra él. 2 impactos en la cabeza fueron suficientes para dejarlo gravemente herido. Fue trasladado de urgencia, pero a las 12:30 de la madrugada del día siguiente, los médicos confirmaron su muerte. Minutos después del ataque, los sicarios fueron capturados mientras intentaban huir. Durante el interrogatorio, confesaron que llevaban 15 días siguiendo a Ardila. Por el crimen recibirían 5 millones de pesos, de los cuales ya habían recibido una parte como adelanto, pagada directamente por Carlos Hernández. La escena tomó un giro aún más impactante cuando Hernández apareció en el hospital. Según testigos, su actitud era extraña, distante, casi indiferente ante lo ocurrido. Poco después, fue detenido en el mismo lugar. La verdad salió a la luz rápidamente. La traición venía desde el lugar más cercano, desde alguien en quien Ardila había confiado plenamente. Tenía 50 años cuando su vida fue arrebatada de forma brutal, no por desconocidos, sino por la ambición de quien decía amarlo. Su historia dejó una marca profunda, mostrando que el peligro no siempre viene de lejos. Y mientras su nombre se sumaba a esta lista de tragedias, otra historia comenzaba a tomar forma, recordando que en este recorrido aún quedaban destinos igual de impactantes por descubrir. Número 7. Luis Fernando Montoya. Luis Fernando Montoya Correa nació el 26 de noviembre de 1956 en Pereira. Desde joven sintió una fuerte atracción por la actuación, lo que lo llevó a trasladarse a Bogotá en busca de oportunidades. Allí ingresó al Teatro Popular de Bogotá, donde comenzó a formarse sobre el escenario interpretando obras de grandes autores como Shakespeare, Arthur Miller y Jean Genet. Esa etapa fue clave para construir las bases de su carrera.
Su debut en la televisión llegó en 1984 con la telenovela Pero sigo siendo el rey. Desde entonces, su presencia no pasó desapercibida. Tenía una intensidad especial, una forma de interpretar que lo hacía destacar. Con el tiempo comenzó a ser conocido como el Robert De Niro colombiano, no solo por su parecido físico, sino por su capacidad para dar vida a personajes complejos y profundos. En 1993 participó en la película La Estrategia del Caracol, dirigida por Sergio Cabrera, una producción que con los años se convertiría en un clásico del cine colombiano. Ese papel consolidó su lugar dentro de la industria y le abrió nuevas puertas en televisión y cine. A lo largo de su carrera participó en numerosas producciones como Los Cuervos, La Ronca de Oro, Padres e Hijos, Sin tetas no hay paraíso y Operación Jaque, entre muchas otras. Su talento era innegable, y en 2011 fue reconocido con el premio India Catalina como mejor actor protagonista de serie por su trabajo en Operación Jaque. Sin embargo, su vida personal comenzó a tomar un rumbo complicado. El dinero y la fama llegaron, pero también los excesos. Las fiestas, las relaciones y un estilo de vida desordenado fueron debilitando su estabilidad. Poco a poco, lo que había construido empezó a deteriorarse. El punto más crítico llegó en 2001. En el aeropuerto de Miami, fue detenido cuando intentaba ingresar a Estados Unidos transportando cápsulas de droga en su cuerpo. El hecho causó un enorme escándalo. Fue obligado a expulsar las cápsulas bajo supervisión de las autoridades, una situación que se hizo pública y generó conmoción en toda América Latina. Fue condenado por narcotráfico y pasó 4 años en prisión en Estados Unidos. Para muchos, ese fue uno de los momentos más duros para la imagen de la televisión colombiana. Un actor reconocido, con una carrera sólida, había caído de forma estrepitosa. Cuando recuperó su libertad, regresó a Colombia sin dinero y con su reputación seriamente afectada. A pesar de eso, no abandonó la actuación. Con esfuerzo logró participar en más de 17 producciones después de su salida de la cárcel, demostrando que su talento seguía intacto. Su último trabajo fue en la serie Hermanos y Hermanas, grabada en 2017, pero ese mismo año recibió una noticia que cambiaría nuevamente su vida. Fue diagnosticado con cáncer de laringe, una enfermedad que poco a poco comenzó a limitarlo, afectando su capacidad para hablar y alimentarse. El deterioro fue progresivo. A pesar de su lucha, la enfermedad avanzó sin detenerse. Finalmente, el 26 de junio de 2018, Luis Fernando Montoya falleció en su casa en Bogotá, rodeado de su familia. Tenía 61 años. Su muerte pasó casi en silencio, lejos del reconocimiento que alguna vez tuvo. Formó parte de lo que muchos llaman la generación maldita, actores que brillaron intensamente pero cuyos finales estuvieron marcados por la caída y el olvido. Y mientras su historia dejaba una sensación de talento perdido entre errores y segundas oportunidades, otro nombre comenzaba a aparecer, recordando que en este recorrido aún quedaban historias igual de impactantes por descubrir. Número 8. Cristian Mosquera. Cristian Felipe Mosquera nació en Bogotá, aunque sus raíces familiares provenían del Chocó. Su infancia estuvo marcada por dificultades desde muy temprano. A los 8 años, debido a problemas económicos, su madre lo entregó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Permaneció allí durante 1 año y medio, hasta que su padre decidió hacerse cargo de él y llevarlo nuevamente a casa. Ese inicio difícil dejó huellas en su vida. Sin embargo, con el tiempo, encontró una oportunidad inesperada. Fue su madrastra quien lo animó a presentarse a un casting para una producción televisiva. Cristian aceptó el reto sin imaginar que ese momento cambiaría su destino. Consiguió el papel de Víctor Toro Manotas, conocido como Goldie, en la etapa infantil del protagonista de la novela La mamá del 10, del canal Caracol. La serie alcanzó altos niveles de audiencia en 2018, y su actuación llamó la atención del público. Su talento, natural y emotivo, lo posicionó como una de las jóvenes promesas de la televisión colombiana. Para Cristian, la actuación no era solo un trabajo, era un refugio, un espacio donde podía expresarse, sentirse valorado y, por momentos, olvidar las dificultades que lo habían acompañado desde niño. Tras su participación en la novela, comenzó a vincularse a nuevos proyectos, entre ellos una producción llamada Los Medallistas, prevista para estrenarse en 2021.
Pero detrás de ese crecimiento profesional, su vida personal seguía siendo inestable. Las heridas emocionales no habían desaparecido. Cristian enfrentaba momentos de tristeza profunda y, según personas cercanas, atravesaba episodios de depresión. Días antes de su muerte, vivió una situación que lo afectó profundamente. Intentó acercarse a su madre biológica, buscando un reencuentro. Sin embargo, ella no pudo recibirlo debido a su situación económica. Ese rechazo dejó una marca difícil de asimilar. La noche del 15 de noviembre de 2020, Cristian salió de su casa acompañado de algunos amigos. Según se dijo, iba a encontrarse con un familiar, pero nunca regresó. Al día siguiente, el 16 de noviembre, su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. Tenía apenas 14 años. La necropsia realizada por medicina legal indicó que la causa de la muerte fue suicidio. Su profesor de arte dramático afirmó que el joven atravesaba una falta profunda de afecto y que la actuación había sido su principal forma de escape frente a una realidad difícil. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Su padre expresó dudas sobre lo ocurrido. Señaló inconsistencias en los resultados y en la escena. La ropa que Cristian llevaba presentaba señales de desgaste y arrastre, lo que generó interrogantes. Según él, había elementos que no coincidían con la versión oficial. A pesar de estas dudas, la investigación fue cerrada, sin encontrar responsables ni profundizar en otras hipótesis. No se revisaron cámaras de seguridad cercanas ni se ampliaron las indagaciones, lo que dejó una sensación de incertidumbre en su familia. El caso de Cristian Mosquera generó un fuerte impacto. Abrió una conversación necesaria sobre la salud mental en jóvenes actores y sobre las condiciones de vulnerabilidad que muchos enfrentan dentro y fuera del medio artístico. Su historia dejó una huella profunda, no solo por su talento, sino por todo lo que no llegó a vivir. Y mientras su recuerdo aún duele, otra historia comienza a surgir entre sombras, recordando que este recorrido de vidas truncadas aún guarda capítulos igual de difíciles de comprender. Número 9. Conrado Osorio. Conrado Osorio fue un actor colombiano que dedicó su vida al cine, el teatro y la televisión. A lo largo de su carrera, logró construir un camino sólido basado en la disciplina, el respeto por su oficio y una entrega constante a cada personaje que interpretaba. No era de los que buscaban protagonismo a cualquier precio, pero su trabajo hablaba por él y lo mantenía presente en la memoria del público. Uno de los proyectos que marcó su trayectoria fue su participación en Padres e Hijos, una de las series más largas y populares de la televisión colombiana. Esta producción retrataba la vida cotidiana de familias de clase media en Bogotá, conectando con miles de espectadores que veían reflejadas sus propias experiencias en la pantalla. Dentro de ese universo, Conrado aportó autenticidad y profundidad a sus interpretaciones. Su carrera no se limitó a la televisión, también tuvo una presencia importante en el teatro y el cine, donde continuó desarrollando su talento. Sobre las tablas encontraba un espacio más íntimo, donde podía explorar personajes con mayor libertad. En cada escenario demostraba su compromiso con el arte y su capacidad para transmitir emociones reales. Quienes trabajaron con él lo recuerdan como un profesional íntegro. Era respetado por directores y colegas no solo por su talento, sino también por su actitud. Puntual, disciplinado y siempre dispuesto a dar lo mejor de sí. Conrado representaba una forma de entender la actuación basada en el respeto y la dedicación. Con el paso de los años, su vida dio un giro difícil. Fue diagnosticado con un cáncer de colon agresivo, una noticia que cambió por completo su realidad. A diferencia de muchos, decidió no ocultar su situación. Hizo pública su enfermedad, permitiendo que el público conociera de cerca la batalla que estaba enfrentando. El proceso no fue sencillo. Los tratamientos eran duros, las fuerzas empezaban a disminuir y la incertidumbre se hacía cada vez más presente. Aún así, Conrado mostró una fortaleza admirable. No se alejó completamente del medio artístico y mantuvo el vínculo con su profesión, como si eso también le diera razones para seguir adelante. Su lucha se convirtió en un ejemplo para muchos, no solo dentro del mundo artístico, sino también para quienes atravesaban situaciones similares. Su forma de enfrentar la enfermedad, con dignidad y valentía, dejó una huella que iba más allá de sus actuaciones.
Finalmente, tras un largo y difícil proceso, Conrado Osorio falleció. Su partida fue profundamente sentida en la televisión colombiana. No solo se perdió a un actor talentoso, sino a una persona que representaba valores cada vez más escasos en el medio. Su historia no estuvo marcada por escándalos ni por finales violentos, sino por una lucha silenciosa contra una enfermedad implacable. Una batalla que libró con entereza hasta el último momento. Y mientras su recuerdo permanece ligado a la fortaleza y al compromiso, otra historia comienza a tomar forma en este recorrido, mostrando que los finales trágicos pueden tener distintos rostros, pero todos dejan un eco difícil de olvidar en quienes siguen escuchando estas historias. Número 10. Leonardo Ramírez. Leonardo Ramírez fue un actor colombiano que dejó una huella importante en la televisión nacional, especialmente por su participación en Padres e Hijos, una de las series más extensas y recordadas del país. Esta producción acompañó durante años a miles de familias colombianas, reflejando situaciones cotidianas con las que muchos podían identificarse. Dentro de ese universo, Leonardo logró destacar con una presencia auténtica y cercana. Su trabajo en la serie le permitió ganarse el reconocimiento del público. No era un actor de estridencias, sino de matices. Su forma de interpretar se caracterizaba por la sensibilidad, por los detalles y por una conexión natural con las emociones de sus personajes. Esa manera de actuar hacía que quienes lo veían sintieran que estaban frente a alguien real, alguien que podía ser parte de su propia historia. A lo largo de su carrera, construyó una imagen de respeto dentro del medio artístico. Sus colegas lo recordaban como una persona comprometida, disciplinada y profundamente humana. Siempre estaba dispuesto a aprender, a mejorar y a aportar en cada proyecto en el que participaba. Para muchos, era un ejemplo de dedicación silenciosa. Sin embargo, cuando su carrera aún tenía mucho por ofrecer, su vida cambió de forma inesperada. Leonardo fue diagnosticado con un tumor en el mediastino, una zona del cuerpo ubicada entre los pulmones, donde se encuentran órganos vitales. La enfermedad avanzó de manera progresiva, afectando su salud de forma cada vez más evidente. El diagnóstico fue un golpe duro. Aún así, decidió enfrentar la situación con valentía. Se sometió a distintos tratamientos médicos en un intento por frenar el avance de la enfermedad. Cada etapa del proceso representaba un nuevo desafío, tanto físico como emocional. A pesar de las dificultades, Leonardo mantuvo una actitud firme. No permitió que la enfermedad definiera completamente su identidad. Quienes lo rodeaban destacan la fortaleza con la que enfrentó cada momento, incluso cuando el panorama se volvía más complicado. Con el paso del tiempo, su estado de salud se fue deteriorando. Los tratamientos no lograron detener el avance del tumor y las complicaciones comenzaron a aumentar. Su cuerpo, poco a poco, dejó de responder como antes. Su fallecimiento llegó de forma prematura, dejando una sensación de vacío entre quienes lo conocían y admiraban. No solo se fue un actor talentoso, sino una persona que transmitía cercanía y honestidad en cada aparición. Muchos lo recuerdan como parte de una generación dorada de la televisión colombiana, un grupo de actores que marcaron época con su trabajo y compromiso. Su historia quedó como un ejemplo de resistencia, de lucha silenciosa frente a una enfermedad difícil. Y mientras su recuerdo sigue presente en quienes valoran su legado, una nueva historia comienza a asomarse en este recorrido, recordando que aún queda un último nombre por revelar. Una última vida que también estuvo marcada por la fama, el talento y un destino que nadie pudo prever. Qué historias tan duras, ¿verdad? Vidas llenas de talento, logros y admiración del público, truncadas de formas que nadie merecía. Cada uno de estos actores colombianos dejó una huella que el tiempo no borra, y es importante que la gente sepa lo que ocurrió con ellos para que no sean olvidados. Si este video te tocó de alguna manera, deja tu comentario aquí abajo y cuéntanos qué te pareció. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más o qué nombre ya conocías? Dale me gusta a este video, compártelo con alguien a quien también le guste la televisión colombiana. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones para ser siempre el primero en enterarte cuando salga un nuevo video.